Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Todos y todas, muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional, en sintonía con tu bienestar. Un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un programa conformado por alumnos de UNI, y hoy me encuentro junto a Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí feliz de estar en otro programa más. Bueno, el día de hoy nos acompaña nuestra querida invitada, la profesora Lorena Iglesias. Ella es académica del Departamento de Nutrición y ya nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el de alcohol y malnutrición por exceso en adultos y cómo se relacionan estas dos cosas. Antes de empezar con la primera pregunta, les quería recordar nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @frecuencia nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, en Spotify como Frecuencia Nutricional y en YouTube también como Frecuencia Nutricional. Primero darle la bienvenida a nuestra invitada, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, muchas gracias. Hola a todos y todas. Profe, partamos con la primera pregunta. Para contextualizar un poco, esta pregunta dice así: ¿cuál es la prevalencia de malnutrición por exceso en Chile y qué la hace una condición tan prevalente en nuestro país? ¿Y qué elementos pueden estar asociados en el desarrollo de esta condición? Bueno, una pregunta bastante compleja y muy atingente, ¿cierto?, a la situación que estamos viviendo actualmente, sobre todo en pandemia, donde las cifras de malnutrición por exceso también se han visto aumentadas. La prevalencia de malnutrición por exceso, en los últimos datos como formales, es de 74,2% de la población, lo que nos sitúa en una situación como país bastante preocupante. Sabemos que esto es a nivel mundial, pero ya como país también somos uno de los países con cifras más altas de malnutrición por exceso. ¿Qué lo hace quizás una patología tan prevalente o relevante? Es todo lo que ocasiona esta malnutrición por exceso en el organismo, diferentes patologías que son la principal causa de muerte. Si lo sumamos a eso como el mismo sedentarismo, finalmente, bueno, estamos en COVID ahora, pero antes de eso era la gran epidemia mundial, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es lo que nos hace a muchos nutricionistas o de las diferentes áreas de la salud estudiar este tema y ver las diferentes aristas, porque finalmente cuando teníamos desnutrición atacábamos con alimentos. Ahora que tenemos malnutrición por exceso, son tantos los factores relacionados, partiendo de los determinantes sociales, que hace muy difícil contrarrestar estas situación como ya casi, como les decía, como de epidemia. Profe, ahí Claro. si no me equivoco, en la OCDE, no sé si somos como de los top 3 de países como... Somos el primero. Antes estábamos después de México, pero actualmente, o en las últimas cifras, porque acuérdense que igual no hay tanta actualización de cifras en pandemia, pero estamos en los primeros de la OCDE. Claro, y ahora post pandemia hay que esperar también que cambien esos resultados y que probablemente aumenten estas cifras. Claro. Claro, porque Además, en general se ha visto el aumento bueno, variadas patologías. También tenemos las patologías que son mentales, que también han ido en aumento en la pandemia, además de la malnutrición por exceso. Bueno, y destacar claro, que la obesidad también va a traer el aumento de ciertas otras patologías clínicas que están asociadas. Como usted mismo dice, ahora no se están haciendo mucha pesquisa de datos, pero probablemente cuando pase todo esto va a haber más gente con hipertensión, más gente con diabetes, quizás más gente con síndrome metabólico. Entonces ahí también es importante, porque hay que hacerle como un alto a esta situación, que como usted mismo decía, es como la pandemia que estaba antes de la pandemia por COVID.
Claro, y además que todo esto nos genera una carga de enfermedad que es importante, o sea, la malnutrición por exceso es como la entrada a todas, como usted mismo bien decía, Tomás, a todas estas enfermedades que finalmente, como yo les decía, o sea, la principal causa de muerte a nivel mundial son las patologías que tienen que ver con ataques cardíacos, ¿cierto? Como todo lo crónico, y eso es como la puerta de entrada, es esta malnutrición por exceso. Profe, Claro, y de hecho, ahora con el tema del COVID, muchas personas que no le tomaban la real importancia a lo que la malnutrición significa para la salud de las personas, se han podido dar cuenta de que sí es importante, porque las cifras o la probabilidad de que una persona se hospitalice o pueda fallecer aumentan considerablemente cuando la persona está con sobrepeso u obesidad. Claro. Claro, además que esta situación pandémica ha traído como no solo ver el hacinamiento a nivel país, sino que otras realidades que también circulaban, o sea, me imagino que también lo han tocado en otras frecuencias nutricionales, pero hemos visto también lo del hambre oculta, y por eso también yo nombraba las situaciones en relación a no es solo comer harto, o sea, tenemos cosas de base que son problemáticas para llegar a generar esta condición a nivel nacional. Entonces, mientras somos un país que tiene mayores diferencias sociales, económicas, de educación, etcétera, generamos más brechas también en lo relacionado a la salud. Y eso yo creo que es uno de los mayores problemas que tenemos. sí, es muy importante, agarrándome de eso mismo, como decía antes, no sé, estaba la desnutrición, que era un problema, pero que se podía solucionar de una manera quizá un poco más causal. Suplementar los alimentos, dar más alimentos, generar mayores redes de abastecimiento, pero ahora la obesidad no funciona tan así. Hay muchas cosas que influyen, por ejemplo, la pobreza, pero no la pobreza de la escasez de bienes, sino que una pobreza multidimensional, tener carencia de redes de apoyo, la educación, la desigualdad, eh, la oferta de alimentos que hay. Por ejemplo, yo me acuerdo que estuve en el sur y ahí era impensado comprar un quesillo light porque era muy caro. Esas son cosas que uno en la capital no se imagina que pasan. Entonces también es importante entender que es así de complejo y por lo mismo todavía no se le da una solución real al problema. Exacto, como usted dice, son tantas aristas las que hay que atacar o tantas políticas que deberíamos poner en marcha, y una de ellas es, como les decía al comienzo, o sea, las brechas que existen a nivel nacional son tan grandes que tenemos que partir de algo, hay que tratar de aportar de alguna forma. Entonces yo creo que todos los que tratamos de estudiar este tema o relacionarlo con distintos elementos, tratamos de eso, como de cada uno desde lo que puede aportar, intentar que esto se solucione. Pero no es tan fácil porque estamos en un país muy desigual, entonces eso lo complejiza todo. Claro. Claro, me gustaría... ¿Me escuchan? Creo que se quedó pegado. Sí, Sí, te escuchamos. No, que me gustaría recalcar también para todos los que nos oyen que es importante cuando decimos malnutrición por exceso, porque muchas veces las personas piensan que estar sobrepeso o estar obeso significa que de alguna forma no te falta nada, solo te sobra mucho. Pero no es así, porque hoy en día con la alimentación que llevan las personas normalmente, que recurren mucho a los ultraprocesados, comen pocas verduras, poco pescado, hay déficit de muchos nutrientes en las personas a pesar de que están obesas, porque se tiende popularmente siempre a creer que solo les faltan, no sé, vitaminas a las personas que están bajo peso, pero no es así. Entonces también es un punto importante dejar claro que es malnutrición por exceso, es decir, es una persona que a pesar de que tiene más masa de la que debería tener, no significa que esa masa tenga los componentes necesarios, o sea, le faltan ciertas cosas a su cuerpo. Y bueno, también me gustaría pasar a la segunda pregunta, que también es un tema muy prevalente y también es un tema que ahora va a tomar más importancia con el tema de la pandemia y el estrés que ello conlleva. Y me gustaría preguntarle cuál es la prevalencia de consumo de alcohol en Chile. Ya. Hay datos que no están como quizás tan actualizados como por lo mismo que conversábamos antes,
Pero bueno, les voy a hablar de lo que hay simplemente, y que es el estudio del SENDA, que es el que ve más que nada como la prevalencia del consumo de alcohol, ahora siempre como con este énfasis más de consumo problemático de alcohol. Eh, pero más o menos también estamos como como decía el Tomás, en el top 3 a nivel latinoamericano de consumo de alcohol, y alrededor del 50% de la población productiva o del rango que más consume alcohol entre los 19 y los 30 años es más o menos la mitad de la población. Entonces, son rangos altos. Antes, como el 2000 más o menos 14, las mujeres tenían un porcentaje de consumo más bajo que los hombres, pero ahora en los últimos análisis más o menos estamos dentro de mujeres y hombres dentro del mismo, en la categorización obviamente, que ya sabemos que es un poco antigua también, de hombre y mujer, del 50%. Entonces, también es algo bastante, un consumo bastante alto, y el per cápita de consumo de alcohol es más o menos de 9,6, creo, litros de alcohol al año, que también esa cifra es la que nos posiciona a nivel latinoamericano como uno de los 3 países con mayor consumo, que no es algo para enorgullecerse, obviamente. Claramente que no. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Chile es un país súper alcoholizado? Sí. Profe, siguiendo con la misma línea del alcohol, ya, está bien, somos un país que consume harto alcohol, pero ¿en qué afecta, qué efectos nocivos va a tener eso para el consumo para el cuerpo, digo? Yo creo que hay que hilar un poco más fino en el consumo de alcohol, porque a ver, diferentes países o que realizan estudios en alcohol ven como la importancia, y quizás acá quisiera hacer como destacar esta parte, primero, el tipo de alcohol que se consume; segundo, la cantidad de alcohol que se consume; y tercero, la frecuencia, ¿ya? Esos tres como componentes son clave para poder categorizar el consumo de alcohol, porque no va a ser lo mismo una persona que consuma alcohol de forma moderada todos los días que una persona que consuma alcohol de forma exacerbada en poco rango de tiempo. Entonces, ¿cuál es el patrón de consumo de alcohol en Chile? Es un patrón de consumo de alta cantidad en poco tiempo, ¿ya? Y ese es uno de los peores patrones de consumo de alcohol, que es como lo que se llama el binge drinking. No sé si lo han escuchado, pero el binge drinking finalmente es esto: es consumir alcohol hasta embriagarse prácticamente en 1 o 2 días de la semana, o un día de la semana. Entonces, esto genera, o este patrón de consumo es el peor que uno puede tener, y es el más prevalente en Chile, como les decía, en hombres o mujeres. Porque podríamos ver otros países que quizás son también muy consumidores de alcohol, como, no sé, España, que tiene un alto consumo per cápita de vino, por ejemplo, pero en consumos moderados y continuos, o sea, todos los días. Y no tiene el mismo efecto a la salud que el patrón de consumo que tenemos nosotros, que además es de destilados más que de fermentados principalmente. Profe, ¿Y qué efectos nocivos tenemos? Un montón, pero asociados como, no viéndolo como el consumo de alcohol como un nivel problemático no sé, como casos de violencia intrafamiliar, o no sé, cirrosis, o ese tipo de cosas que son más de un consumo de alcohol constante, sino que yo hablo como del consumo de alcohol en la población general, y qué relación podría tener esto con la malnutrición por exceso. Son bastantes. O sea, el alcohol en general abre el apetito, por ejemplo, tiene un nivel de regulación sobre la leptina, que tampoco regula la saciedad. Entonces, no es solo el alcohol en sí, sino que además es el patrón de consumo que va asociado a alimentos también altamente calóricos. yo creo que ahí es importante destacar que, bueno, tenemos 3
nutrientes principales, los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Los primeros dos aportan 4 calorías, los lípidos aportan 9 y el alcohol se posiciona entre medio porque aporta 7 calorías por gramo. Entonces, si uno se manda un vaso de destilado, hay un desayuno casi. Claro, y como les decía, o sea, es lo asociado también a toda la oxidación del alcohol en el organismo, lo que va a generar distintas como asociación con la malnutrición por exceso. Entonces, todo esto va teniendo como relación. Estamos consumiendo alimentos altamente calóricos junto con el alcohol que se consume es principalmente destilado, este destilado va acompañado generalmente en Chile de una bebida, ¿cierto? Entonces, todo eso va sumando calorías, finalmente en el tiempo, que por eso hago como este énfasis en el patrón de consumo, en el tiempo que consumimos alcohol, en ese momento, estamos consumiendo además muchas otras cosas. Claro. Y yo creo que ahí importa mucho el contexto donde se consume ese alcohol, porque ¿qué es lo clásico en Chile que a mí se me ocurre? Un asado. Ahí está lleno de... se junta todo, ultraprocesado, alimentos con grasa, alcohol. Entonces, también hay como que ponerle ojo ahí, yo creo. Y además es complejo estudiarlo, porque como lo que conversábamos en general, pongámonos en este contexto que dice el Tomás del asado. Si yo le pregunto, Tomás, a usted, ¿cuántas cervezas se tomó en el asado? Probablemente usted no sepa, porque uno entre que conversa, come, lo pasa bien, pierde un poco la noción del consumo específicamente. No es lo mismo si yo le pregunto cuántas frutas se comió el día, probablemente usted es consciente de cuántas se comió, pero cuántos vasos de cerveza se tomó o cuántas piscolas se tomó, es más difícil la cuantificación, porque además tenemos un momento en que el alcohol se pierde un poco esta noción del tiempo y muchas veces este consumo excesivo, o si ya estoy en estado ya estoy embriagada, por ejemplo, probablemente no sepa cuántas tomé después de eso. Uno a veces escucha como, me acuerdo hasta que me tomé 3. Entonces, eso también hace difícil cuantificar el consumo. Entonces, todas estas encuestas o porque es la forma de cuantificarlo, es difícil porque apelan 100% a la memoria. O sea, imagínense que nos cuesta los recordatorios 24 horas cuando hacemos en relación solo a alimentos. Imagínense lo que cuesta en alcohol. Sí, es verdad, el efecto neurológico que genera. Bueno, yo soy mal ejemplo, profe, porque no consumo alcohol, pero es verdad que el contexto cambia un poco las cosas. Pasa, por ejemplo, con tomar jugo. A mí me pasa que si la estoy pasando bien y me sirven, sigo tomando y después digo, no sé, me bajé 1 litro de jugo, aunque haya sido natural o lo que sea, pero igual es harto. Entonces con el alcohol, claro que debe ser peor. Lo quería poner de ejemplo, Tomás, era simplemente como parte de la conversación de que con los líquidos es más difícil llevar la cuenta, y más con un líquido que genera un problema finalmente de memoria muchas veces. Entonces, claro, uno lo ve en estos contextos y sobre todo, como les decía, o sea, el alcohol se concentra en la población de 19, 30 años. Entonces, ahí sobre todo se concentra este patrón de consumo que es exacerbado. Profe, como dicen, ya que tocó ese tema, como de este contexto y de dónde se exacerban más en qué edades, al final es cómo afecta el entorno social en el consumo de alcohol, porque ese también es un problema. Hay mucha gente que quizá es un bebedor social, o que se siente de cierta manera, se siente presionado y ahí bebe. Yo creo que ahí en general el alcohol está asociado en Chile, no podría hablar en otros países porque no lo desconozco, pero al menos en Chile está asociado mucho a la celebración, por ejemplo, a los contextos sociales. Entonces generalmente, y sabemos que tampoco, no sé si bien visto o mal visto es la palabra, pero no hay una connotación tan negativa al alcohol como, por ejemplo, a otras drogas. Finalmente el alcohol es una droga, entonces, pero tiene una connotación social que lo ha llevado al posicionamiento que tiene ahora y finalmente a que
a que yo creo que está como un poco más protegido. O sea, hasta comprar cigarrillos hoy en día ya es más mal visto, fumar, uno no puede fumar en un lugar cerrado porque está haciendo daño al resto, ¿cierto? Pero cuando una persona es un bebedor problema, también le hace daño a todo su entorno. Entonces, la forma en que miramos el alcohol es bien distinta a la forma en que miramos otras drogas. Claro, ahí aparecen también los bebedores sociales que muchas veces no toman normalmente estando solos, pero si van y se juntan con los amigos y ven que los amigos están tomando, ahí toman. O también pienso, no sé, muy típico en nuestro país, el 18 de septiembre, todos sabemos que ahí se dispara totalmente el consumo de alcohol, o cuando de repente hay un partido muy importante y no sé, gana Chile también. Entonces, claro, como dice usted, es algo que va muy acompañado de la celebración. Son como espacios permitidos finalmente, como, es como que se normaliza, o sea, es normal que alguien esté curado el 18 de septiembre, como dice usted, Livni. Entonces, como que finalmente pasa a ser normal esa situación en torno a algo que es nocivo para la salud y que finalmente es una droga. O sea, eso, una droga legal. Claro, como que está libre de juicio, como que tanta gente lo hace que se normaliza, es como parte de la idiosincrasia también. No, Ujú. no sé si, o sea, claro, usted habla por Chile, yo he estado como en otros países de acá mismo y creo que algo similar. Es como que es el mal menor, siempre lo ven así. Pero no sé, el mismo ejemplo del 18, las cifras de accidentes de tránsito relacionados con un alcohol elevado son enormes, entonces ahí es donde uno no entiende bien por qué, como, por qué esta sí, por qué esta otra no. Ujú. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Creo que esto finalmente tiene también, como hablábamos de la malnutrición por exceso y veíamos que era un problema que en el fondo tiene diferentes aristas que se puede atacar de diferentes lados. Pasa lo mismo con el alcohol finalmente. O sea, vemos esto como una patología, ¿cierto? Las personas alcohólicas tienen un problema de salud, ¿cierto? Que además no solo tiene que ver con ellos, sino que tiene que ver con su entorno cercano, y eso va a generar a la larga un problema. Ahora, eh, como yo les decía, lo que yo trato de hacer en el fondo es ver la relación entre estas dos cosas sin pensar en personas que sean alcohólicas, sino que en la población en general, cómo puede repercutir este consumo de alcohol en personas comunes y corrientes con consumos promedios que se encuentran dentro de este rango como de mayor consumo, donde deberíamos poder atacar las mayores estrategias para desincentivar el consumo o tener un consumo informado. Profe, y ahí como Claro. en el tema del consumo informado, se refiere como así como similar al etiquetado, pero con alcohol. Así como que la gente diga, mira, mejor que te tomes una copa de vino a que te tomes una piscola. Algo así. Yo siempre creo que nosotros como consumidores tenemos que ser activos. Como consumidores de alimentos o consumidores de lo que sea. Ya sea, no sé, uno compra algo, uno debería estar informado o al menos el producto debería tener lo básico. Entonces, para mí, sí, yo creo que uno tiene que conocer lo que compra y es importante porque mucha gente no asocia tanto el alcohol al exceso de peso y como usted decía, claro, hacemos que las grasas son súper negativas porque, o los carbohidratos, hoy en día los carbohidratos están sumamente como, no sé, como que es lo peor de lo peor el comer Claro, carbohidratos. como demonizado. Eh, Claro, muy demonizado y no hablamos del alcohol. Y no hablamos del alcohol porque, ¿por qué? Esa es mi pregunta finalmente. ¿Por qué no hablamos del alcohol? Entonces quizá no lo hacemos porque, bueno, es una industria bastante potente que no está al alero del resto de los alimentos, pero finalmente el alcohol se compra en el supermercado, donde se compran el resto de los alimentos, las botillerías son parte de los almacenes de barrio, entonces, ¿por qué los dejamos fuera? Sí, creo Claro. un tema complejo. Profe, ¿le parece que nos vayamos a nuestra primera pausa comercial?
y después sigamos Sí. con como el resto de preguntas, porque viene una pregunta como de grueso calibre, entonces, como para no cortarle la inspiración, Vamos. ya. Entonces, terminando esta primera parte, nos vamos a la primera pausa. Quédense en sintonía porque ya volvemos. Gente, estamos de vuelta aquí con el programa de alcohol y obesidad en adultos. Vamos a repasar un poco lo que hablamos hace un rato para que no estén tan perdidos. Vimos cuál es la prevalencia de obesidad en Chile y qué es lo que hace a esta patología tan prevalente. Hablamos también no solo de obesidad, sino también de malnutrición por exceso y de los elementos que están asociados a esta patología, ya sea el entorno social, la alimentación, también hay factores psicológicos, el estrés, por ejemplo. También vimos la prevalencia de alcohol, los efectos nocivos que este puede tener, tanto socialmente como para nuestra salud, y cómo el entorno social puede influir en cuánto alcohol nosotros consumimos, qué tipo de alcohol consumimos, y bueno, como la profesora nos dijo, el patrón más prevalente de consumo de alcohol es consumir mucho alcohol y en poco tiempo. Ahora vamos a continuar con una serie de preguntas más para un poco relacionar todos estos temas, y para ello los voy a dejar con mi compañero acá, Tomás. Muchas gracias, Limni, por el resumen. Profesora, siguiendo con este interesante tema. Esta quinta pregunta relaciona básicamente las dos cosas de las que más hemos estado hablando, en este caso la malnutrición por exceso y el alcohol. Y la pregunta dice así: ¿cómo se relaciona el consumo de alcohol con la malnutrición por exceso? Gracias, Tomás, por la pregunta. Bueno, hemos hecho un poco de spoiler, hemos adelantado un poco esta relación, pero finalmente, pudiendo resumirlo y para que también a los que nos están escuchando les quede más claro, el alcohol actúa dentro de diferentes oxidaciones en nuestro organismo y dentro de eso podemos ver cómo regula, ¿cierto?, distintas, ¿cómo explicarlo de manera sencilla? A ver, quizás hormonas, ¿cierto?, que tenemos en nuestro organismo. Entonces, por un lado tenemos que el alcohol es bien calórico, ¿cierto? Tomás nos decía que tenía 7 calorías por gramo de alcohol. Además, actúa sobre la leptina, que es donde nosotros podemos sentir saciedad al momento de consumir alimentos. Entonces la leptina está como inhabilitada, entonces no sentimos esa saciedad y podemos comer mucho más durante el consumo de alcohol. Además está como incentivo que tiene el alcohol a comer más alimentos que sean más calóricos, y a lo social, finalmente, que estamos conectados más allá de todo lo orgánico que sucede al momento de consumir alcohol, está toda esta maquinaria social que conlleva la celebración, el consumo de alcohol con otros alimentos, que podría llevarnos a este delta calórico que finalmente lleve al exceso de peso. Eso es como de manera bien general, pero creo que lo más relevante es, como les decía al comienzo, ver cómo se va a consumir ese alcohol, el patrón de consumo, ¿cierto?, la cantidad y el tipo de alcohol que vamos a consumir. En general, la relación entre la malnutrición por exceso y el alcohol es variada, hay muchos estudios al respecto, pero siempre estos estudios tienen limitaciones en la toma de la recolección de datos del alcohol, porque como yo les decía, son encuestas, esas encuestas tienen un sesgo bien grande de memoria, y hay que siempre no solo preguntar, ¿usted consume alcohol? Sí, no, sino que tengo que preguntar más específicamente cuándo, cómo, dónde, ¿sí? Porque eso va a ser muy relevante para poder hacer este patrón de consumo. En general, por ejemplo, se ve mucho que el consumo de cerveza, más que a la malnutrición por exceso, está asociado al aumento de la circunferencia de cintura. Se ve también que el consumo de vino no tiene, al menos en los consumidores como europeos, que es un consumo de vino moderado y en forma continua, no se ve una relación con la malnutrición por exceso. Pero sí tenemos en los destilados que aportan más gramos por ml
de alcohol, sí podríamos tener una relación un poco más estrecha. Claro, ahí, si no me equivoco, por ejemplo, una cerveza por la graduación alcohólica debería aportar de 4 a 8 gramos, si no me equivoco, la lata, dependiendo de cuánto sea, que es como de 3. Lo podemos ver por los grados de alcohol. Cuando vemos, por ejemplo, una cerveza puede tener bueno, ahora hay una gama, sobre todo con las cervezas artesanales, como bien amplia, pero pueden ir entre los 5 grados de alcohol, como estas, ¿cómo se llaman? Como que son con fruta, o no recuerdo, no voy a decir el nombre comercial porque no me acuerdo, pero ese tipo de cervezas pueden tener 5 grados de alcohol y podemos llegar hasta 12 o 13, ¿sí? O creo que incluso más, algunas que son artesanales como más IPA o esas como más negras. Y después tenemos los vinos los fermentados como de champaña, por ejemplo, los vinos espumosos, o todos esos que van entre 13 más o menos grados de alcohol, por ahí, y después nos pasamos a los destilados que ya van 35, 40, 50, pisco, whisky, vodka, ron, etc. Esos ya van a tener un mayor aporte calórico porque tienen más grados alcohólicos. Qué importante es lo que dijo usted antes, profe, que quería destacarlo, que dijo que por lo general el consumo de alcohol se asocia con un incremento en la circunferencia de cintura, algo de lo cual no se habla tanto normalmente, no se le da la relevancia, pero bueno, nosotros sabemos que es uno de los indicadores más importantes del síndrome metabólico. Y de riesgo cardiovascular. Claro, entonces, claro, muchas veces los hombres hasta se ríen, dicen, mira, tengo guata de cervecero, pero no se dan cuenta de la importancia y lo grave que es eso para la salud. Sí. Sí, bueno, y además que con la cerveza pasa que como está hecha de cebada, también es una fuente de carbohidratos. Entonces, si uno le mete cerveza, también ahí pueden haber otros problemas después relacionados con todo el metabolismo de los carbohidratos. Intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina. Si uno consume mucho carbohidrato y no hace el ejercicio suficiente para quemarlo, después eso se va a transformar en grasa cuando ya uno no puede almacenar más. También es un... Por eso yo les decía que va un poco ligado como que vamos haciendo como una bola de nieve, vamos sumando factores, vamos sumando cosas. O sea, somos un país que tiene una gran tasa de malnutrición por exceso, somos un país que tiene por otro lado también muy consumidores de alcohol, además de eso somos sedentarios, entonces todos esos factores se van como juntando en esta bola de nieve que finalmente va sumando más patologías crónicas, más cargas de enfermedad, etc. Más medicamentos, bueno, por ejemplo, también. Claro. Ahora estamos relacionando el consumo de alcohol con la obesidad, pero más bien a los efectos que esto podría tener, pero también hay que indagar un poco en las causas, porque muchas veces las causas de malnutrición por exceso también se asocian a las causas de alcoholismo. Por ejemplo, sabemos que la gente no solo come por una necesidad biológica de satisfacer sus necesidades, sino que come de repente por ansiedad, come por estrés, come por depresión, y lo mismo pasa muchas veces con el alcohol. La gente comienza a consumir alcohol en cantidades desmedidas justamente cuando, no sé, de repente tienen un problema amoroso o les está yendo mal en algún proyecto. Muchas veces las causas también que llevan a estas dos patologías son muy parecidas. Sí, le encuentro mucha razón. Creo que es importante también ir ahondando no solo en las consecuencias, como usted dice, sino que también en las causas, y por eso les hacía como hincapié en tener más estudios, ayuda mucho a poder tener evidencia y saber cómo poder contestar estas preguntas como de por qué pasa, ¿cierto? Y eso se va haciendo relevante. Pero es difícil con el alcohol, hay que construir buenas encuestas que puedan como llevar a esto que yo les digo, o sea, poder categorizar el tipo de alcohol que se consume, la cantidad que se consume, la frecuencia que se consume, los alimentos asociados a ese consumo de alcohol, etcétera, porque de hecho hay varios estudios que dicen que uno puede consumir cerca de el 20% de las calorías totales solo en alcohol.
Entonces, en otros países se mide la canasta básica también como la proporción que representa el alcohol de la alimentación. Pero acá finalmente lo vemos como no es un alimento, entonces como no es un alimento según el Código Sanitario, entonces lo dejamos fuera y no lo sumamos, no lo vemos, lo invisibilizamos. Y eso yo creo que es lo peor que podemos hacer. Profe, Ujú. ahí usted misma dice que, claro, es bien complejo como pesquisar datos, y el momento de buscar como la relación entre estas dos variables, también se me imagina que es difícil enfrentarlo por lo mismo que hablábamos recién, porque si la ansiedad es una variable, por ejemplo, puede que la gente beba y coma por alcohol, entonces, ¿cómo se logra segregar ahí bien qué cosa va antes que la otra, o al final siempre es como todo junto? No, uno trata de aislar las variables siempre, porque esa es la forma correcta de poder ver si hay una asociación entre dos variables que uno está estudiando. Lo difícil acá es poder poner como el punto, dónde poner el punto de corte. Mi estudio de alcohol y malnutrición por exceso fue en una población de 20 a 25 años que vivían en las comunas de Limache y Olmué, una muestra grande de 1000 personas. Pero que la encuesta no está orientada solo a pesquisar alcohol, sino que a pesquisar alimentos, y dentro de esa pesquisa también estaba el alcohol. Entonces, dentro de mi muestra está muy subvalorado el consumo, porque a pesar de que uno quizás durante el consumo de alcohol no es problemático, sí es feo como decir que yo consumo alcohol o decir que consumo mucho alcohol. Entonces, cuando se pregunta, hay un poco de pudor de finalmente decir 100% la verdad de lo que consumo, y por otro lado puede ser que no me acuerde en realidad cuánto consumo, que era lo que conversábamos al comienzo. Entonces eso va generando el problema, y generalmente estas encuestas está descrito en los diferentes, en la bibliografía que uno busca, que generalmente están subvaloradas. Entonces, es algo que me pasó a mí. El consumo de mi muestra era muy bajo en relación al consumo nacional, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver mucho con el instrumento y la forma en que uno logra buscar esta pesquisa. Pero, por ejemplo, el consumo problemático se asocia sobre los 20 gramos de alcohol. 20 gramos de alcohol día, entonces eso es bastante. Mi muestra promedio consumía 9,8 más o menos de alcohol diario. Y esa fue la asociación más que nada. Es como decir que si yo me tomara un cuarto de vaso, un vaso de 200, pongo un cuarto de alcohol y eso fuera diario, más o menos eso ya me acarrea una relación, un riesgo de 62% más de riesgo de tener malnutrición por exceso que una persona que no está en esa condición. Ahora, uno piensa y dice, ¿cómo se me voy a tomar un cuarto de vaso en este caso 34 ml de pisco todos los días? Uno lo ve como algo quizás no tan real, pero lo que pasa es que en el mes, finalmente, uno sí se toma esa cantidad de alcohol en estos cortos tiempos que yo les digo. Porque lo que uno hace es preguntar como a la semana, y claro, el consumo a la semana no se ve tan terrible cuando lo separo diariamente. Diariamente no me tomo esa cantidad de alcohol, pero sí la tomo concentrada en los fines de semana, y al separarlo en una división simple por día, me estoy tomando esa cantidad todos los días. Entonces ahí es cuando se hace quizás más evidente el consumo, por esto que yo les hablaba del binge drinking, de consumir grandes cantidades de alcohol en poco tiempo. Wow, qué complejo, profe, como verlo de esa manera. Que es como que se invisibiliza un poco, digo, no, solo tomo los fines de semana, ¿cómo voy a tomar tanto? Pero claro, si se borran los fines de semana, obviamente que iba a dar el número que decía separándolo por día. Pero igual la ENCA, que bueno, ustedes saben, la ENCA ya se hizo hace bastantes años, ¿cierto? Pero es la única encuesta que tenemos nacional de consumo de alimentos. Ahí sí se preguntó por alcohol, y el promedio de la ENCA de consumo entre hombres y mujeres, aunque los hombres consumían más que las mujeres, fue más o menos 100 ml ahí lo midieron en ml, entonces son 100 ml de alcohol día. Ahora, en general el alcohol, los estudios de alcohol lo miden en gramos de alcohol.
finalmente porque los 100 ml son ¿de qué? Son 100 ml de vino, son 100 ml de pisco, son 100 ml de cerveza, no es lo mismo. Entonces, por eso es más correcto hacerlo en gramos de alcohol. Pero bueno, la ENCA en ese momento lo hizo en ml y el promedio de consumo era 100 ml al día, que es bastante, independiente de que sea vino, pisco o lo que sea. Claro, como usted dice, profesora, hay encuestas donde se puede sacar un número, una cifra exacta de cuánto es el consumo de alcohol y también cuál es la prevalencia de malnutrición en las personas. Las autoridades tienen estos datos y aquí es donde le quiero hacer la pregunta. ¿Usted cree que las medidas propuestas por las autoridades para poder contrarrestar las cifras de obesidad y también de malnutrición y así como del consumo de alcohol acá en Chile son las que deberían tener o usted cree que se puede hacer algo más? Livni, yo creo que siempre se puede hacer más, si no uno como que perdería la esperanza en la humanidad. Así que sí, creo que siempre se puede hacer más, pero lo que yo veo un poco de la situación país es que nos desarticulizamos. Finalmente hay varias medidas o varias políticas o varias como entidades que van hacia esto de contrarrestar la obesidad, el sobrepeso o desincentivar el consumo de alcohol, pero de pronto todos hacemos medidas como no tan articuladas, entonces eso cuesta que se visibilice o que se vea. Y creo que en general en el alcohol el incentivo está puesto en el consumo problemático, en por ejemplo cómo los CEFAM se mide esto no en relación a cuánto consumo de alcohol, porque podría tener alguna relevancia en la malnutrición por exceso, sino que finalmente se hace para ver si esa persona tiene algún problema social. O sea, las preguntas van desde, ¿usted consume diariamente alcohol? Claro, después cuánto consume de alcohol, eso le genera un problema. Hay días que usted no va a trabajar porque consume alcohol, entonces siempre está relacionado como a los problemas sociales del alcohol, no a los problemas finalmente como de salud en sí, ¿sí? No sé si me explico como bien. Entonces, yo creo que ahí es como más difícil, no sé, si yo es algo que a mí me gustaría como levantar información sobre, si yo le pregunto a la gente, ¿usted sabe en el pasillo de alcohol del supermercado, ¿usted sabe que el alcohol tiene calorías? No sé si todos me dirían que sí, o usted sabe que el alcohol es alto en calorías como, no sé, otro alimento, quizás no es tan consciente, no existe como eso en el colectivo de las personas, y eso creo que sí que hay que instaurarlo de alguna forma. Claro, igual hay un tema un poco cultural, porque como dice usted, en los supermercados, en un pasillo hay alcohol, entonces nosotros, no sé, la mamá con el hijo pequeño y el hijo pequeño de chico está viendo que hay un pasillo para el alcohol en el supermercado, donde también se venden dulces, se vende pan, se venden cosas que la gente normalmente consume. Entonces, de alguna manera se está normalizando como decir, no es malo consumir alcohol porque lo venden como en cualquier lado. Y yo creo que es más que un pasillo. O sea, entre bebidas, cervezas, alcohol, o sea, es más que un pasillo, es una parte completa del supermercado. Entonces, creo que eso también le da la relevancia que socialmente se le da. Profe, yo creo que ahí también es importante que es como que atacan al alcohol pero con elementos puntuales. Por ejemplo, si va a tomar, no maneje. Está bien, uno no debería manejar bajo condiciones que te impidan hacerlo correctamente, pero como que al final la gente podría decir, ya, me borro igual, pero me vuelvo en taxi. Entonces, claro, están evitando que ocurran accidentes de tránsito que obviamente generan muerte y conflicto, pero al final el problema es por qué va a consumir tanto alcohol para que básicamente no pueda hacer nada. También ahí es como lo mismo que usted decía, como que se desarticula un poco el concepto y la finalidad. Claro, porque vamos todos atacando como diferentes partes como del problema y
como que no nos juntamos todos y hacemos algo como más potente, sino que, o a veces incluso se repiten las estrategias. Hay estrategias que alguien está haciendo, una corporación, una ONG, no sé, hace tal estrategia y finalmente otra estrategia de otro lado, y eso hace como les decía antes, que nos separemos y nos vamos disgregando en estos como ataques hacia, no sé, el consumo de alcohol o hacia prevenir la malnutrición, y finalmente el mensaje no es tan claro hacia las personas, y al final nosotros lo que necesitamos son consumidores informados. O sea, como lo que decíamos, ya sabemos que el cigarrillo causa cáncer. Yo creo que no hay nadie que no lo sepa. Ya es decisión de cada uno si lo quiere hacer o no lo quiere hacer, al menos en la forma inicial. Entonces, después obviamente hay adicciones de por medio y deberían haber programas que pudieran ayudar a esa gente que en verdad quiere dejar el cigarrillo y no puede, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el alcohol, o sea, tengo que tener claro cuáles son las repercusiones que me puede llevar el consumo de alcohol, y no porque yo no pueda ir a trabajar o deje de ir a trabajar porque consumí alcohol, porque estoy ebrio todos los días o porque no puedo manejar por el consumo de alcohol, sino que más bien por los efectos a la salud en general. Y creo que con eso tomar la decisión de si quiero tomar, cuánto quiero tomar y qué quiero tomar. Claro, y que lo mismo como que la gente lo asocia a consecuencias como más inmediatas, no tanto con salud, porque hay gente que dice, no sé, le pregunto, ya, ¿sabes qué pasa si vas a tomar mucho alcohol? No, me va a dar cirrosis, pero la cirrosis está, no sé, 10 años después desde O que se más, mucho instaure, más. claro, desde que se instaura un consumo realmente problemático de alcohol, entonces la gente no piensa en todas las complicaciones que puede traer entre medio. ¿No? O podría tomar decisiones, por ejemplo, si usted va al pasillo de la galleta, usted va al pasillo de la galleta y todo tiene sello, porque en general es un alimento que es muy difícil que no sea alto en calorías. Lo que por ejemplo, se hace con las galletas es ahora, por ejemplo, poner la porción en el paquete, para que la gente pueda ver como, bueno, es alto en calorías, pero si yo como la porción, entonces quizás no es tan dañino. No digo que no lo Claro, sea, pero uno puede ser un consumidor informado. Yo pienso lo mismo para el alcohol, o sea, si yo voy al pasillo del alcohol, puedo decidir qué alcohol puede ser mejor que otro, o qué alcohol, no sé si mejor, pero menos nocivo que otro. Podría tomar una decisión en base a eso, pero actualmente el consumidor promedio no lo logra saber porque no hay información al respecto. y ahí encuentro que también pasa que tampoco hay mucho consenso de entidades, porque por ejemplo, si uno piensa en la dieta mediterránea europea, recomiendan el vino, porque tiene antioxidantes y los taninos y toda esa cantidad de beneficios que hay. Pero la gente dice, y yo encuentro que igual tiene razón, dice, si yo aterrizo eso a Chile y lo promuevo mucho, después la gente va a pasar tomando garrafas de vino porque va a decir el vino es bueno y mientras más tomo mejor va a ser, porque esa es un poco la lógica que ocurre con algunas cosas. Entonces ahí también como que siento que hay un punto de quiebre entre qué promover por sobre otra cosa también. Claro, pero hay que ser cuidadosos finalmente, y lo que nosotros decimos como nutricionistas, me imagino que ustedes también, ya que están en formación, que también lo ven, es que todo puede ser en su justa medida, ¿o no? Siempre hablamos como de las porciones, siempre hablamos de que no hay alimentos que en el fondo sean como tan demoníacos, sino que uno tiene que ajustar lo que va a consumir a su requerimiento. Hay alimentos más saludables que otros, eso no hay duda. Pero siempre uno puede ir ajustando su requerimiento en la medida que uno también es, como yo les digo, un consumidor informado. Entonces creo que eso también se puede ir aplicando. O sea, yo no puedo decir que el vino es bueno. No se podría decir así tan sueltamente o tan, ¿cierto? Pero sí se podría decir, los estudios que hay, que tal cantidad de vino de forma, no sé, diaria o semanal o lo que sea, sí tiene tal efecto o no presenta un efecto tan nocivo o etcétera. Pero en la medida actual no existe
como esa información. O sea, yo podría buscar en internet, obviamente, todo está en internet como decimos, pero yo no sé si el consumidor promedio como que hace esa búsqueda. De hecho, quizás hasta muchos de ustedes que estudian nutrición no van a saber cuántas calorías tiene una cerveza de tantos grados de alcohol, por ejemplo. No sé si es un dato que ustedes puedan manejar. O sea, yo conozco algunas, pero no son cervezas nacionales porque en otros países la etiqueta contiene eso. Entonces es mucho más fácil. Súper súper bueno que haya dicho eso, Tomás, porque actualmente tenemos cervezas importadas de Estados Unidos. Bueno, dicen que Estados Unidos no hace muy buena cerveza, yo no soy consumidora de cerveza, no lo sé, pero sí hay una marca de cervezas que llegó ahora hace poco que viene con etiquetado porque viene importada. Y uno la puede ver 120 o 180 calorías según el tipo de cerveza. Entonces, ya hay como eso en el ambiente y uno a veces le pregunta, oye, ¿sabéis que tenía estas calorías? No tengo idea. ¿Y cuántos son más o menos eso? Eh, Como a qué alimento equivale. Siempre uno lo ve con el pan. Entonces, como, no sé, una porción de marraqueta es como tomarte media lata de cerveza, no sé. Entonces, así uno va haciendo como las asociaciones con la gente que uno habla más, pero no es una generalidad. Claro, antes de que pasemos a la siguiente pregunta y continuando con el tema de cómo las propuestas y las medidas tomadas por las autoridades pueden de alguna manera disminuir o aumentar el consumo de alcohol y la prevalencia de malnutrición por exceso, me gustaría hablarle un poco de algo que no sé si recuerdan, pero por ahí en abril hubo cambios en el plan paso a paso por la pandemia, en la cual se dijo que durante cuarentena solo se podían vender artículos de primera necesidad, es decir, agua, confort, etcétera, artículos de exclusiva primera necesidad. Pero luego un comunicado, y acá quiero citar a Catherine Martorell, la subsecretaria de Prevención del Delito, que dijo que la venta de alcohol no se encuentra restringida, siempre y cuando el giro de la empresa no sea solamente la venta de alcohol, sino que también tenga venta de bienes esenciales. Entonces acá como que de alguna manera se dijo en primera instancia, el alcohol no es de primera necesidad, no tienes que venderlo. Pero luego le dice, bueno, pero si tú vendes agua mineral, que sí es o agua mineral, digamos, sin gas, que sí puede ser considerada de primera necesidad, entonces tú sí estás autorizada para vender alcohol. Y sabemos que hubo harta polémica porque ni siquiera se podía vender ropa de bebé, que sabemos que los bebés crecen muy rápido y necesitan ropa constantemente, pero sí se podía vender alcohol. Entonces acá queda como clara un poco las medidas que de alguna manera se van tomando, porque se le da mucha importancia al alcohol y bueno, puede ser por factores económicos, sociales, etcétera, pero de alguna manera se pudo considerar casi como si fuera un artículo de primera necesidad cuando sabemos muy bien que no lo es. Sí. Claro. O sea, la venta, como decíamos antes, o sea, la venta de alcohol no tiene como esta visión tan negativa por la generalidad de las personas. Entonces, claro, existe, además, como decíamos, había depresión durante la pandemia, problemas de salud mental. Sobre todo esto del consumo de alcohol es problemático dentro de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, que también las cifras aumentaron mucho. Entonces, yo creo que era muy, muy, muy problemático tener venta de alcohol durante el encierro, o sea, durante la cuarentena. Yo creo que finalmente es un poco no sé si será lobby lo que hacen, de verdad no sé cómo funciona esa parte de la política, pero, pero claro, es una industria que, que es potente. Que tiene peso. Profe, siguiendo nuestra última pregunta, ya para ir cerrando el programa, hace poquito salió una noticia sobre una nueva ley de etiquetado al alcohol que supone que iba a tener mensajes similares a los de los cigarrillos, como advirtiendo los problemas de salud y lo que puede generar el alcohol. ¿Qué opina usted sobre esa medida? ¿Cree que tiene un impacto real? ¿Cree que debería llevarse de la mano con otra cosa?
Yo creo, Tomás, que, como les decía antes, que todas las medidas ayudan de alguna forma, como que van haciendo su granito de arena. Todo va a ir aportando. Como finalmente viéndolo esto como desde la salud pública, todo va ayudando. Si le pusiéramos un impuesto quizás más alto al alcohol, o no sé, o esto de que no se pudieran vender de pronto packs de alcohol, que también se ha planteado en otros países, como todo se vende en forma individual, no existen estos packs de venta, o esto similar que usted me plantea al cigarrillo. Creo que todo va a aportar. Ahora, ¿es suficiente? Quizás es la pregunta. No creo que sea suficiente. Creo que finalmente el problema del alcohol está ahí como inminente, y generalmente lo podemos ver como el tema del cigarrillo, como no me lo imagino cómo va a ser, pero, pero así como la botella de alcohol y saldrá como un hígado así muriendo, Cirrótico bien como cruzado. claro, no sé cómo será esos mensajes que estarán viendo poner, pero sigue siendo ligado más nuevamente como a esto que hablábamos como social, o problemas de alcoholismo, no problemas de salud generales o ligados a la malnutrición por exceso, como lo que hemos estado conversando. Entonces, quizás ahí se podría pensar en esto, que otros países ya lo tienen, o sea, no es algo tan como utópico pensarlo. Es poner simplemente, fijar una porción, que igual sería algo relevante. Otros países en España tienen fijado, cuando hablan de un trago de alcohol, está fijado cuánto es. Uno acá usa medidores, si uno va a un bar, cuando a uno le sirven un trago, eso es un medidor. Para eso se podría fijar cuánto es la medida, se podría poner un etiquetado general, no solo de los mensajes frontales como de sello, sino que un etiquetado normal, como lo tiene cualquier alimento, y que en nuestro país el etiquetado para los alimentos es básico, se exige por la ley, o sea, todos los alimentos tienen que tener su etiquetado, pero como yo les decía al principio, nuestro reglamento deja el alcohol fuera de eso, a pesar de que es un bien que se vende eh, con alimentos, o sea, donde se venden alimentos, pero está fuera de esa regulación. Claro. Entonces, creo que podría también, para ligarlo con este tema, no con los restos, no con el resto de los problemas que acarrea el alcohol, sí creo que es una medida que es insuficiente, necesaria sí, pero ligándolo con la malnutrición por exceso es insuficiente. Muchas gracias, profesora. No sé si quiere agregar algo más, dejar algún mensaje a la audiencia. No, o sea, agradezco la entrevista, lo pasé muy bien, ustedes son muy divertidos también, así que me gusta mucho que la gente pueda escuchar Frecuencia Nutricional, que como usted también dijo, Tomás, que nos sigan en las redes sociales, y que se informen, porque la información está en internet, que puedan buscarla, y así tener como algunos datos que les sirvan. Muchas gracias, profe. ¿Tú, Livni, algún mensaje, algún saludo? Un mensaje a nuestra audiencia nomás, que tomen conciencia, que se informen por sobre todo, y que también vean el gasto que está significando para su bolsillo ese mal gasto, quiero decir, de alcohol y de repente de alimentos que realmente no necesitamos. Y agradecer como siempre a todos los que nos escuchan, y a la profesora también, y a ti, Tomás, por este programa. Bueno, yo en lo personal me voy a ir a sus mensajes. Si van a tomar, infórmense, no tomen tanto. Y bueno, agradecer nuevamente a la profesora y a nuestra audiencia, que estoy segura que les va a gustar este programa. Así que estén súper bien y nos vemos en el próximo programa.